Bueno, bienvenidos de nuevo a estas conversaciones. Me gustaría comenzar hoy con un texto que me encontré de Abraham Maslow, que es un borrador donde él habla sobre la intimidad y la comunidad. Y bueno, me parece que es un buen abrebocas para seguir construyendo. Él dice que la principal cuestión a la que nos enfrentamos hoy en día es la de cómo aprender a tener una apertura a la intimidad y a superar la negación y el distanciamiento entre la gente. Estoy de acuerdo con Jerry Sol en su libro The Lemon Eaters, en que una de las principales causas de esta situación es la ruptura de las relaciones permanentes y duraderas y cara a cara, que eran ordinarias en el pasado, al menos en las áreas rurales, en los pueblos, en las familias extensas, en los clanes y en los verdaderos vecindarios. En mi libro, Session Management, señalé que los grupos de entrenamiento son esencialmente grupos de intimidad. Son grupos que enseñan o intentan enseñar a la gente a recuperar las relaciones duraderas, estables a largo plazo y sin divorcio, de las que las generaciones anteriores disfrutaban con sus familiares, vecinos y los habitantes de la granja o del pueblo cercano. En la actualidad tenemos casi exclusivamente la familia nuclear aislada, compuesta solo por dos generaciones. Hoy día es este problema social y emocional el que cualquier pensador utópico o eusíquico debe esforzarse por resolver. La gente se siente insatisfecha de su necesidad básica de proximidad, de estar juntos o de relaciones profundamente arraigadas que estén por encima del divorcio y concebidas para durar toda la vida, con sus diversas obligaciones y responsabilidades, así como con sus dosis de placer. ¿Cómo podemos recrear los aspectos positivos de las antiguas fraternidades de hombres y fraternidades de mujeres literarias de la antigua Grecia y de las congregaciones eclesiales locales? ¿Es posible organizar nuestra sociedad teniendo como base estos grupos extensos? ¿Es posible hacer que grupos de quizá 20 o 40 personas se mantengan de alguna forma en contacto entre sí, lo mismo que lo hacían los familiares cercanos en el pasado? ¿Hasta qué punto se puede demorar esta situación en nuestra sociedad altamente móvil? ¿Cómo puede reconciliarse este objetivo con las necesidades masivas de una civilización industrial que transfiere empleos al azar de un lugar a otro? También debemos tratar el tema de cómo superar el divorcio entre el hogar y el lugar del trabajo, que están tan generalizado entre los que viven en las cercanías de la ciudad. Normalmente los hijos y los esposos están separados también del lugar del trabajo cotidiano. Se les niega efectivamente el acceso a una parte importante de la vida diaria de los miembros de su familia. Otras preguntas ahí ya para terminar. ¿Podemos organizar los centros de enseñanza para potenciar un mayor sentido de comunidad? ¿Es posible establecer salas, casas, fraternidades o cosas semejantes en los que 20 o 40 personas compartan una biblioteca o un lugar de reuniones común? ¿Es posible impedir que esos grupos se disuelvan? Quizá puede haber alguna modificación de la disposición del Bennington College de dividir los dormitorios de los adultos, de los alumnos en casas que sean suficientemente pequeñas para permitir la intimidad y el conocimiento recíproco a todos los estudiantes y que ellos mismos puedan autogestionar. ¿Cómo podemos potenciar las familias más extensas? Obviamente la primera tarea sería aumentar la implicación de los abuelos con los nietos. No tengo ninguna duda de que los jóvenes adultos contemporáneos, que quienes se hallan debajo de los 30 o quizá de los 40, sufren por haber sido privados cuando eran niños del cuidado de los abuelos. Bueno, ahí sigue hablando un poquito, pero me pareció muy interesante porque plantea un poco el desafío de lo que estamos construyendo, tanto en este espacio como en otros, de crear como cultivar un sentido de comunidad, eh, de fortalecimiento de la amistad y de la construcción de un pensamiento que pueda hacer avanzar pues nuestras conversaciones como sociedad y es algo que siento que es uno de los retos a los que estamos como interesados hoy muchas personas. Yo siempre lo he dicho que uno de los desafíos de la educación virtual tiene que ver con esa construcción de clanes, de grupos, y que normalmente uno pasa con los estudiantes un semestre, pero pues sería muy lindo relaciones más duraderas donde puedan pasar cosas más mágicas entre los grupos. Y como hemos hablado, pues también hay una energía grupal muy poderosa que se empieza a dar cuando un grupo empieza a intercambiar y a compartir como con mayor sinceridad, con mayor apertura, con mayor intimidad, y eso fomenta un espacio que es muy sano para la salud mental de las personas, pero a nivel social, pues es un espacio también de construcción, pues muy poderosa. Yo lo vengo sintiendo y es una de las cosas que me hacen estar acá, pues con ustedes.
Entonces, como bienvenidos a compartir pues este día. Gracias. Eh, Andrés, es interesante el desafío que estás señalando y oblicuo modo con el texto de Abraham Maslow, sí, Visiones del futuro. Es que el asunto, cuando tú señalas o el texto señala que hay pequeños poblados, eh, las zonas rurales, los circuitos donde hay clanes, donde hay como las mafias, ¿no? Y digo mafias en todos los sentidos, pero digamos en una mafia que es unos círculos cerrados donde hay unas reglas, el, frente a lo que está sucediendo en las ciudades y en la metrópoli. El problema más grave es en la metrópoli, lo que se llama los teóricos la anomia de la metrópoli, la anomia. Mm. Y es que ahí estamos en las aglomeraciones más impresionantes en la historia de la humanidad y es donde está la soledad más grande de los seres humanos. Y esa reducción de la familia extendida hasta llegar al papá y la mamá y el niño único, el hijo único, ese es asombroso a donde se llega, pero ese es más un producto de el sistema en el que estamos viviendo, el capitalismo que desarrolló ese tipo de personaje. Y por eso digo que es un desafío porque la mayor aglomeración está ahora en las áreas urbanas. Y ahí es donde los esfuerzos de crear esas posibilidades donde los afectos se encuentren, donde se mantengan, no solo que se encuentren, sino que se mantengan y que haya digamos, lugares privilegiados donde se pueda desarrollar esto también. No solo, como decía Humberto Eco y Furio Colombo en el libro de la Nueva Edad Media, que eran otra vez como esos famosos monasterios que se crean dentro de las ciudades, como esos guetos que se crean dentro de las ciudades, donde los códigos son conocidos, donde hay una tradición legendaria, o legendaria no, hay una larga tradición cultural donde las maneras son aceptadas y conocidas. Digamos que esos son cuerpos instituidos, pero hay otros que son como los grupos culturales que en algunos momentos los hemos señalado y que yo los compartí cuando hablaba de la época de universidad, que eran asombrosos digamos, las afecciones que se creaban ahí, que incluso yo tengo grupos de la universidad, uno de mis grupos más consolidados y más sólidos y que hablamos prácticamente todas las semanas es mi grupo de la universidad, porque era ese espacio que estaba protegido de otras influencias especiales. Entonces, el desafío es impresionante y el monstruo que tenemos al frente también es muy grande y muy impresionante. O sea que, digamos que la anomia de la ciudad y la anomia sobre todo de la metrópoli es un desafío bastante fuerte frente a esta muy buena pretensión que tenemos nosotros. Muy buenos días a todos. Buenos Aquí, días. triple X. Está posicionándose, ¿no? Despejando la X, despejando la X. Despejando tres X al mismo tiempo. Imagínese usted esa ecuación. Como la que Wilber se imaginaba alguna vez, o no sé qué se imaginaba como un ajedrez, pero era un cubo, ¿no? Pero entonces jugaba como por todos lados al mismo tiempo en ese ajedrez. Ahí llegó Vaina. Bueno, mientras Vaina va ahí conectando audífonos y celular y todo y se va cuadrando, pues bueno, no, saludarlos. Sí, sí, yo traigo un texto en ese sentido, en ese mismo sentido. No sé, me gustaría como leerlo, entonces ya Dale, como para... dale. Listo. Solo decir que este libro de Abraham Maslow es muy potente porque es un libro póstumo y recoge muchas ideas que realmente son escritos de 2 o 3 paginitas también, son muy cortos y son muy provocadores y abran un escenario muy poderoso a la hora de pensar como las visiones de futuro. Entonces, bueno, luego si no lo tienen, podría también como compartirlo para que lo trabajemos porque me parece como sugestivo. Bienvenido, Fernando Baena. Oye, Andrés, ese es del editorial Kairos. Este es de Kairos Editorial, sí. Ok.
Mm. Gracias por la bienvenida. No esperen gran cosa de mí porque estoy trabajando en el retiro que tengo que dar este puente, pero estoy con ustedes en cualquier momento, meto la cuchara. Bueno, James, bienvenido. ¿Se ve el texto? Sí. Sí, Listo, entonces se llama, es el sexto texto, quiere decir que este es el sexto programa de Triple X y este lo llamo Yo Tribu. Escritura psicodélica por James Delgado. Una fotico. Les propongo el ejercicio de entender el integralismo de Ken Wilber como algo imposible tanto para el individuo como para grupos grandes de personas, más del número de Dunbar, 150. En tal caso, la visión integral se puede ver desde la perspectiva individual como un mapa que te plantea con los cuadrantes las decisiones mínimas que debes realizar para tomar un lugar en la tribu y no correr como un loco por todo el campo. Individualidad o colectivo. Interior o exterior. Sí, no me estoy equivocando. Los planteo como una disyunción desde el individuo y como una conjunción desde el colectivo. La idea de que lo singular posee los 4 cuadrantes es ciega al hecho de que una vez vistas las partes de cualquier todo, ese todo deja de ser. El individuo no puede ver el todo y la parte al mismo tiempo. Puede oscilar, pero tiende a sentirse más empoderado en uno de los dos extremos. ¿Por qué? Porque la fuerza vital, la vida sexual, la libido, se activa en la oposición. No hay una verdadera complementariedad donde todos son los mismos. Coro no debe entenderse como una monodia, sino como una polifonía, porque si bien la fuerza vital se excita, la mente no. O sea, es una excitación mediocre. Entonces, ¿tú qué escoges? ¿Qué te jala más? ¿Individualismo o el colectivismo? ¿Lo interior o lo exterior? No, no estoy pensando en tipologías wilberianas. Mi idea tiene que ver con la imposibilidad de que un individuo pueda ser integral y pretenderlo ya es tonto. O que es un clan, es decir, un conjunto de tribus pueda ser integral. Mi hipótesis es que solo los mundos pequeños, las tribus, las comunidades de no más de 150 personas, las networks cerradas pueden ser integrales. No sé cómo bautizar esta idea en la teoría integral. Al estilo wilberiano podría llamarla la falacia del individuo o la sociedad integral. Fernando Baena dijo que mi posición es un absolutismo del cuadrante intersubjetivo. A eso respondería que sí y no. Sí, porque efectivamente me convence más la idea de que los cuadrantes colectivos son subyacentes a los cuadrantes individuales y no emergen simultáneamente. Primero nacen los cuadrantes plurales y luego los singulares. Sí, también, porque de los cuadrantes colectivos me convence más la idea de que lo comprensible en realidad tiene la escala de la tribu, de lo escénico, lo situacionista, del ritual, y relaciono esto con el cuadrante cultural y no con el social. Pero respondo también que no a la valoración de Baena, porque Wilber no lo toma así. Él no tiene un número como el de Dunbar
para limitar el cuadrante intersubjetivo. Así que me estoy refiriendo a otra cosa que Wilber no ha integrado, ni tiene por qué hacerlo. Otro asunto por el cual creo que no soy un absolutista intersubjetivo desde la metaperspectiva wilberiana es que no veo la tribu en el cuadrante intersubjetivo, sino en el interobjetivo. La veo menos hermenéutica y menos geográfica y más sistémica, pero un sistema tribal, comprensible, que corresponde a una realidad material que es la tribu. Ahí les dejo pues mi idea para que sepan por dónde ando y qué es lo que estoy percibiendo por hacer o no hacer lo que hago. Como ven, Wilber me sirve como mapa, pero mapa con errores, que precisamente por sus sutilezas pueden extraviarte con buenas intenciones de un modo invisiblemente absurdo. Mi hipótesis se confirma, pienso, en la estética de maquillaje carente de verdadera densidad humana que el mismo Wilber aprobó para la película de Gracia y Coraje. No nos resistamos más a aceptar que la estética es la que tiene el poder de develar el estado final de los discursos. Fin. La tribu. El yo tribu. Bueno, ¿qué más? ¿Ahí me oyen bien? Sí. ¿Estás en tierra caliente? Te veo No, plátanos. les voy a compartir lo divertido porque estoy sacando fotocopias para un retiro. Entonces estoy aquí en la guarida de mi vecino de Don Justo, que tiene una impresora en la trastienda. Entonces, pero estoy en Bogotá. Ah, Como que los bananos, creo que los bananos son un mejor telón de fondo que los budas y la biblioteca, ¿sí o no, viejo Fer? uy, sí, estoy encantado. Por eso pregunté si estabas en tierra caliente. Yo creo que yo combino mejor con los bananos que con la biblioteca. Sí, sí. Del gimnasio moderno a esa buhardilla. No, aquí estamos mucho más wilberianos que en cualquier otro sitio del mundo. Sí, ¿Sí o no? sí, sí, sí. No hay nada tan divertido como una trastienda. Oiga, no, obviamente no pude pararle muchas bolas porque estoy sacando fotocopias a lo que escribió James, pero me lo voy a tomar muy en serio. O sea, para la próxima semana voy a escribir una respuesta, porque me parece súper chévere que James tenga unas ganas de meterle gol a Wilber. Creo que es muy difícil meterle gol a Wilber. Yo creo que él es un arquero muy bueno y que tiene salida. Ese arquero sabe para dónde lanzarse y coger ese balón, pero todavía no sé cómo lo haría yo, cómo haría yo la labor de arquería en la comprensión del tema. Ahí obviamente James se está basando en esto que dice Harari, de que los seres humanos tradicionalmente no pasábamos de ser 150, ¿no? O sea, las tribus que sobrevivían eran tribus más bien chiquitas. Entonces James está planteando algo muy harariano en ese sentido. Pero me lo voy a tomar muy en serio. Me parece buenísimo que hagamos el debate por ahí y que veamos si no hay un absolutismo. A mí los absolutismos de cuadrante me parecen un muy buen gol de Wilber a todo el rollo de la posmodernidad. De modo que quiero estar seguro, porque una de las dudas que yo tengo es la de si nuestras, digamos, nuestra cultura de lo latinoamericano, digamos que llevamos 70 años tratando de sentirnos latinoamericanos, hispanoamericanos, amerindios, ancestralistas, muiscas, y yo no sé hasta qué punto tenga bastante influencia, digamos, tenga o no, esté o no incluida la perspectiva americanista, hispanoamericanista, amerindia, mestiza, ancestralista, no sé cómo llamarla, neoancestral,
no sé cómo llamarla, y creo que esa es la que está detrás un poco de la sensibilidad y de la estética que James nos está planteando como penalti. Entonces, muy chévere, agradezco mucho ese texto, por favor, James, me lo mandas al correo para subirlo al blog, que a propósito, no sé si ustedes pudieron adquirir autonomía y entrar al blog que yo hice y grabar las cosas. No sé si ustedes aprendieron a hacerlo ya teniendo todos el mismo correo y la misma contraseña. Entonces, hasta ahí llegó mi intervención. Sigo con mis plátanos y mis fotocopias. Óyeme, una nota interesante. ¿Ustedes se dieron cuenta que la ministra está proponiendo cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura, James y Andrés y Fernando? No, no. Es muy interesante porque lo que acaba de decir Fernando va por ahí lo que señala James. Creo que ya no es de la cultura, son de lo étnico, lo diverso. Se me olvidó, pero ahora lo puedo buscar y señalarlo, pero está buscando eso, que ya no delimite en ese imperialismo. ¿Cómo es que se llama? El absolutismo intersubjetivo. Absolutismo de cuadrantes, que el absolutismo para las personas que oigan esto pueden un poquito mareadas, expliquémosles un tris. Sí, La realidad tiene 4 cuadrantes de acuerdo con Ken Wilber. Nos los podemos imaginar a 2 filas y a 2 columnas. Las 2 filas, la de arriba es la de todo lo que tiene que ver con los aspectos individuales de la realidad. La fila de abajo es la que tiene que ver con todos los aspectos colectivos de la realidad. La de la derecha tiene que ver con todos los aspectos objetivos de la realidad, me refiero a la columna derecha, y la columna izquierda tiene que ver con todos los aspectos subjetivos de la realidad. De esa forma tenemos 4 formas de estudiar, comprender, investigar y entender la realidad. La de arriba a la izquierda, que se llama la intrasubjetiva, que es lo que se experimenta estar vivo, ahí está lo existencial, lo psicológico y lo espiritual. Arriba a la derecha está la individual objetiva, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso y la evolución de los sistemas nerviosos y neurofisiológicos de los seres vivos en este planeta, básicamente, hasta que llegamos al cerebro humano y a sus diferentes estructuras. La de abajo a la izquierda, que es la que tiene que ver con las subjetividades culturales, es decir, con la forma que particularmente adquirimos a nivel de microculturas o culturas o macroculturas, acerca de cómo vemos el mundo y por supuesto ahí está el terreno de la eticidad. Y abajo a la derecha, la que tiene que ver con todos los aspectos objetivos de nuestro desarrollo colectivo, básicamente con los aspectos civilizatorios de la historia de la cultura que pueden objetivarse a través de métodos arqueológicos, a través de cuantificaciones, que tiene que ver también con el desarrollo de estructuras para vivir más cómodamente, medios de comunicación y también sistemas económicos y financieros. Entonces, lo que se llama absolutismo de cuadrante es lo que tiene que ver con tomar uno de estos cuadrantes para afirmar que los demás son menos reales, que son accidentales con respecto al cuadrante subrayado. Por los ejemplo, secundarios. yo puedo ser subjetivista absoluto, es decir, hago un absolutismo de cuadrante superior izquierdo. Ese subjetivismo absoluto significa que todo es mental, como en el secreto. Entonces, todo lo demás, nada, lo único que cuenta es mi interioridad y mi vida psicológica y espiritual, y todo lo que pasa en mi vida es el resultado de lo que mi mente mágicamente crea. Básicamente es la doctrina del secreto. Arriba a la derecha hay un absolutismo neurofisiológico, que es un poco el de Ginás, el de nuestro psiquiatra, neurólogo colombiano muy famoso, que dice que básicamente el cerebro existe, pero la mente solamente es una función del cerebro, y que lo único real y objetivo es la neurona, el cerebro, el sistema nervioso, y que todo es una representación subjetiva que produce una bioquímica cerebral. Entonces es un absolutismo de cuadrante derecho superior. El absolutismo de cuadrante derecho, izquierdo inferior, es el absolutismo culturalista, que está muy relacionado con la posmodernidad, en el que todo es simplemente un juego de poder, a lo Foucault, a lo Derrida, a lo Deleuze, y en el que todo se reduce a unas dinámicas de poder en las que las sociedades establecen una cosmovisión como la cosmovisión verdadera para imponérsela a los demás, o los psiquiatras
o lo que sea, cualquier comunidad humana desarrolla una narrativa propia y esa narrativa es tan subjetiva y válida como cualquier otra y por lo tanto ninguna de las narrativas es verdadera ni real y por lo tanto no existe una verdad, sino que cualquiera es igual de verdadera que cualquier otra, excepto la verdad de que esa es la única verdad, la verdad postmoderna. Y abajo a la derecha tenemos un absolutismo interobjetivo, que es podría ser el absolutismo marxista, que es un absolutismo civilizatorio en el que básicamente eso es lo real y todo lo demás es mentira, porque lo único real es que hemos desarrollado medios de comunicación, sistemas económicos y sistemas civilizatorios, y todo lo demás se ha adaptado a esos sistemas civilizatorios, como cuando Marx decía que la superestructura organiza todas las subestructuras, es decir, que nuestra religión, nuestras artes, nuestras ciencias, nuestra literatura, toda no es más que el reflejo de los modos de producción y de los medios de producción de una etapa histórica. Entonces, lo que yo le dije a James es que lo que él estaba planteando era un absolutismo de cuadrante inferior izquierdo y lo que James planteó y que tengo que mirar y leer con juicio es que que no es así. Esa es la discusión en la que estamos. Bueno, hay una cosa que me llama la atención del texto y es, bueno, la escala pequeña es muy importante en la construcción como de comunidades que realmente sean duraderas. Se requiere una comunidad, así como la plantea Abraham Maslow, que pueda servir como para el transcurso de la vida, pues se requieren como unas dinámicas de grupos pequeños. Ese número de Dunbar, pues es un número que está muy relacionado, si no estoy mal, como con los grupos de cazadores y recolectores, o no sé, como de pequeñas tribus. Y sí me llama la atención algo y es que James plantea que el ser no es que el ser sea integral, sino que es la tribu, como que son diferentes tipos de personas con arquetipos diferentes, con sensibilidades diferentes, las que podrían complementarse justamente. Quiere decir, nosotros tenemos relaciones, es para sentirnos más completos, porque pues necesitamos y también eso sería también una idea muy bonita del poliamor, como de ver como que el amor de nosotros se puede extender en diferentes raíces y ramas y gentes y personas y no solamente quedarse solamente en el nicho de la familia o en la vida privada, sino que se expande yo por eso es que entiendo que la parte de la tribu es como casi, cultivar una tribu es como casi un ejercicio ciudadano hoy. Es como parte del ejercicio por antonomasia ciudadano y el acto político es poder como tener un grupo en el cual tú puedas compartir, tener unas relaciones más profundas, poder como sentir al otro y construir también algo, porque es que yo siento que muchas de las cosas en la existencia, en la vida, y sobre todo cuando estamos en momentos donde estamos tratando como de sentir que la identidad se está transformando en otra cosa, la presencia de los amigos es como muy importante. Yo cuando hice esa historia de la amistad me daba cuenta de que como que mis amistades que he tenido han estado muy relacionadas en momentos donde mi identidad también está dando un vuelco importante. Entonces, me parece clave en esas transiciones o en esos cambios y rupturas como con los patrones con los que venimos andando, siempre estarse como testeando como con sus propias amistades y van llegando unas nuevas y van dejando unas atrás y eso me parece como importante. Entonces eso la tribu, yo también lo he estado reflexionando porque fue uno de los hilos que quedó también en el último, en el último encuentro. Y una de las cosas que sí yo me empiezo a desencantar un poquito como de las teorías evolutivas y de escalas y todo eso, es que a veces se tiene muy claro como todas las cosas que van a pasar, se pierde un poquito como, hay como una tendencia mucho a saber qué va a pasar. Y eso pierde mucho cuando tú sabes mucho el paso a seguir o cuando Wilber está señalando un territorio a donde va a llegar la humanidad, pues pierde un poquito el sentido de lo que puede la tribalidad o la amistad o la configuración de personas hacer por la transformación. Entonces es un poquito por eso me siento muy convocado también por la lectura que hace el Renacimiento Oscuro, este movimiento también de chicos que están hablando y que lo que les interesa a ellos también es un poquito habitar un poquito más esa inconsciencia, la incomodidad de no saber para dónde van las cosas, en ese sentido muy nietzscheanos también, un poquito como de una inmanencia muy poderosa y yo siento que incluso el mismo Hansi, que para mí es un autor brillante y yo le reconozco que muchas de las cosas
que me estoy pensando actualmente, pues han sido en diálogo con su obra, con este libro de Nordic Ideology, donde él expone como un plan político para el futuro, donde hay una conexión muy fuerte entre los cuadrantes, por hablarlo en el esquema de Wilber, entre los esquemas psicológicos con los políticos, y hace una relación muy fuerte un poco como entre la sociología de las emociones, cómo de pronto las estructuras y los dispositivos de control que han tenido en las sociedades, pues han estado asociados también a regímenes emocionales. Y a mí me parece que hay ese vínculo que hace como con la política, el nacimiento del Estado, de las normas, de la ciudadanía, y esa reflexión me pareció muy interesante porque con Wilmer solo la veíamos que sí, son como 4 cuadrantes y hay como unas líneas teóricas para cada uno de los cuadrantes, pero cuando ya empiezas a hacer esas conexiones entre los ámbitos de ese mapa, de la metateoría integral, es ahí cuando yo sentí como que tenía un poquito como más de perspicacia. En el primer libro de Listening Society, lo que él expone un poquito son los mapas del desarrollo psicológico y recoge muchas teorías al respecto, pero en el segundo es donde él innova más teóricamente, es el trabajo más innovador, porque ahí ya se construye como un plan de trabajo para la reconstrucción o para la regeneración un poquito de los sistemas sociales y de las instituciones, y va un poco, es un trabajo más avesado el que hace en ese texto. Entonces, pero sí, es la única crítica que yo lo tengo a ese tipo de pensamientos, es esa visión un poquito de saberlo todo, de un poquito como arrogante, que se le nota un poco a ese tipo como de estructuras teóricas. Obviamente uno sabe que también algunas de las cosas que se plantean pues tienen un poquito como ese esfuerzo de comprensión y de buscar patrones, ¿cierto? Porque en últimas es una lectura un poco de establecer patrones alrededor de campos de conocimiento diversos y mirar un poco qué es lo que se está hablando. Pero en medio de estos tiempos me parece muy interesante tener esa actitud un poco más abierta para, para que los grupos también integralistas puedan empezar a entrar lo que James señala al final y es la estética. Creo que, y eso también Baena lo habló también cuando hablaba del feminismo, como que es una estética de la esperanza y ver las cosas como una estética, eso cambia un poquito las cosas. Aquellos grupos donde ya deja de entrar la estética, la filosofía, la ciencia y esas cosas se empiezan a volver es como sectas y se vuelven, tienen como un raigambre mucho más sectario. Entonces siempre como tener la posibilidad de que artistas y personas como creativas puedan empezar a movilizar otras cosas con esas teorías, porque yo creo que a veces se queda uno muy cómodo como en la clasificación, a veces la gente se queda muy cómodo clasificando, estructurando y definiendo como la realidad ya como muy estructurada. Lo que decía muy Fernando hace un tiempo, muy apolíneo, es un pensamiento muy apolíneo. Entonces como que le falta un poquito como ese sabor de lo dionisiaco que me parece chévere a la hora de construir la tribu, porque si la tribu parte ya de un esquema ya muy configurado, entonces ya empiezas como la cátedra, empiezas ya es como se vuelven como evangelios cansados, se vuelven ya muy pesados. Y en la construcción de tribus se requiere uno como entrar en un espacio del no saber, de la apertura, del empezar a valorar la idea del otro, al retomarse y empezar a descentralizar también y a empezar a dialogar con los pensamientos, los grandes pensadores como Wilber, como Nietzsche, como Freud, como Marx, como todos esos, porque son parte como del pensamiento contemporáneo que pues requerimos revisar. Incluso yo estaba revisando este libro de Maslow, estas pequeñas piezas, y tiene mucha sabiduría y muchas cosas que se dejaron como tentativa para ser completado por otras personas. Y bueno, pues sí, me parece muy chévere la sincronía también con lo de la tribu, porque también estando en la montaña, yo estaba ahorita en Chuachi estos días, desde el fin de semana, llegué apenas ayer y hubo unos momentos donde me empezaba como a, a revelar a mí como qué es lo que yo quería también y en buena parte era eso, como empezar a crear un grupo que pueda durar en el tiempo, que esté más maduro para conversaciones más profundas, que pueda ser más expresivo en su pensamiento y que pueda y que no le interese tanto crecer rápido, sino que empieces como a fortalecerse en el interior. Creo que va mucho en la línea que James también lo planteaba en el WhatsApp y era como que tengamos espacios, algunos de abiertos como estos, pero algunos que sean también cerrados y que sean privados, no todo tiene que ser compartido. Por ejemplo, el que vamos a tener ahorita dentro de 8 días, eso va a ser privado, no es algo como para compartirlo todo, porque es que ahí también en los espacios donde no se graba, también pues la gente se abre también a otras cosas y se dan otras conversaciones y me parece estar oscilando
entre lo offline y lo online, y no todo pues como pues para compartirse. Eso me parece clave. Lo otro que estoy sintiendo es que las tribus, y también ahí dejo acá con esta idea, las tribus también es como un sistema nervioso. Como un sistema nervioso. No sé quién quiere continuar ahí. Yo puedo decir algo. Digamos que han planteado, cada uno planteó cosas, necesito, digamos, más bien no ser un ser humano, sino un pulpo, para ir haciendo equilibrios como en diversas situaciones. Voy a hacer un equilibrio en el absolutismo intersubjetivo, un poco porque simplemente quiero celebrar que estamos en el 13 de octubre, digamos un día después del 12 de octubre. Y a mí me importa un carajo el 12 de octubre como el descubrimiento de América. Lo único que vi ayer fue en una cosa que estaba Amparo Grisales recibiendo a Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Una persona perenne, ¿no? Importante. Entonces, el equilibrio es que, por eso es que estoy en puntillas ahí con el pulpo, porque está sucediendo muchas cosas importantes. Ya nadie está diciendo con claridad que esto es el descubrimiento de nada. Ni siquiera el encuentro de dos mundos que era Polite. Yo me acuerdo en la época que celebramos el 5º centenario, que yo trabajaba en el ministerio, en esa época no se llamaba el Ministerio de Cultura, sino Colcultura, y se hicieron una serie de celebraciones, y yo hacía unos ejercicios de patrimonio que patrocinó España, que era el Museo Naval del Caribe y la iglesia de San Francisco de Popayán. Y en esa época ya tímidamente empezamos a llamarnos el encuentro de dos mundos. Pero hoy eso qué carajos es el encuentro de dos mundos, es la expoliación, es el ataque, es la destrucción, en fin. Y yo creo que eso es un poco de por eso lo llamo que estoy parado ahí voy a usar la palabra ahí con toda la impunidad, el absolutismo intersubjetivo. Entonces, y cuando estaba señalando, porque he tenido que ir a las reuniones en el Ministerio de Cultura ahora por el tema que estoy trabajando, están ahí un poco con los pelos en punta porque ya no se van a llamar Ministerio de Cultura, sino empiezan a introducirle de la diversidad y de no sé qué. Entonces ya ni siquiera el Día de la Raza suena extrañísimo, ¿no? Eso creo que Día de la Raza dejó de funcionar hace mucho rato. Ahora, respecto al tema de este ciclaje entre lo interno, externo, entre online y offline, sí, Deleuze lo llamaba de una manera exquisita, decía, a veces hay esos devenires intensos que no solo son internos, sino también son intersubjetivos, pero también es necesario tener el devenir, el segundo devenir, que es el devenir imperceptible. O sea, uno necesita esos espacios imperceptibles de recuperación, de silencio, de aislamiento, de volverse pequeño, de volver al útero, de estar como en la posición fetal. Porque en los otros, digamos que yo viendo esa conversación yo lo único que hice fue mirarla, por ahí introduje 2 o 3 textos entre James y Fernando Vaina, que me pareció de una desmesura impresionante. Entonces yo decía, miércoles, estos deben estar por allá haciendo ejercicios de recuperación en alguna parte de la tarde, ¿no? Porque eso fue de una intensidad enorme, eso era un toma y daca, toma y daca, toma y daca. Yo lo único que veía a veces entraba por ahí, veía y me reía. Básicamente me producía una risa enorme, una hilaridad ver ese contrapunto que estaban ejerciendo en ese momento. Entonces, esto es necesario tener esos devenires intensos, los devenires intensos son internos también por alguna reacción muy profunda emocional, o intersubjetivos, por encuentros, por amores, por afectos, por ideas extraordinarias, por espacios, lugares, por el vino, por ejemplo, por la cerveza que se estén tomando y por lo que vaya surgiendo. Y es que eso lo valoro muchísimo, eso que va surgiendo, que usted lo llamó algo oscuro o negro, no me acuerdo que fue Renacimiento Negro o algo así, que no lo conocía, pero ese me parece que es una actitud muy valiosa. Ahora, yo traje un texto para compartir, pero voy a poner un poco la razón porque es que
Normalmente yo traje un texto, yo no soy escritor de literatura, a veces hago eso, y lo estoy haciendo para el libro de Sobras Completas, que fue ese primer texto corto, y a veces meto unos textos patafísicos, ¿no? Que me encantan más la patafísica que la seriedad, en el fondo, no la seriedad tampoco, le voy a quitar esa palabra, que la formalidad. Me encanta más la patafísica a mí. Pero encontré un texto de hace como unos 35 años hablando de un tema que de pronto es un poquito árido para ustedes, que es la arquitectura. Y aunque para mí tiene toda la condición de la emoción, porque Le Corbusier, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, decía que la construcción estaba muy bien. La construcción se hacía para que resistiera, para que lo protegiera uno del ambiente, de la lluvia, y que lo protegiera exactamente, pero la arquitectura, decía Le Corbusier, que su función era emocionar. O sea, no había otra función para él que emocionar. O sea, si no se produce esa conmoción interna de la arquitectura, es como cuando tú estás en Notre Dame, en el interior o en el exterior o en el interior de Notre Dame, o estás parado en las torres del parque alrededor de la Plaza de Toros, lo ubican ese proyecto, ¿cierto? Se llaman las Torres del Parque en Bogotá. Es el edificio de las 3 torres de ladrillo alrededor de la Plaza de Toros. Eh, para alguien que tenga sensibilidad espacial, arquitectónica, cultural, ese lugar es mágico. Ese lugar tiene, ustedes ven los fines de semana, los sábados y los domingos, muchos fotógrafos, y si yo hiciera las estadísticas, obviamente no voy a poner en ese trabajo tampoco, pero si le preguntaran a ellos, la mayoría son arquitectos que vienen de todas partes del mundo a ver esa obra, porque hay algo muy significativo y hay algo que se produce. Entonces, hace unos 35 años, 36 años, yo escribí un texto acerca de la arquitectura, y lo paradójico es que si yo saco ese texto aquí ahorita, después de la conversación de James y de la conversación que hizo, digamos, del análisis que hizo Fernando Baena sobre los cuadrantes, eso encajaría perfecto ahí en esa conversación, porque nosotros no trabajamos en los cuadrantes de 4 dimensiones, sino de 3, era triádico. Y toda la estructura morfológica de la construcción y la arquitectura clásica era triádica. Era basa, fuste, capitel, basamento, cuerpo y remate. Siempre era de orden trinitario. Y eso tenía que ver desde incluso los mismos, digamos, postulados de Platón de la bondad. Posteriori lo encontramos ya en este magistral escritor que se llama Schumacher, que escribía James, Lo pequeño es hermoso. Y ahí aparece con el siguiente libro, que es La Guía de Perplejos, un poco el mismo nombre del libro de Maimónides por allá en el medioevo, la estructura triádica de 4 dimensiones, que Wilber ya la desarrolla y la vuelve en plenitud. O sea, lo que era la tercera dimensión objetiva, Wilber la separa entre objetivo e interobjetivo, o sea, lo amplía, lo divide. Entonces yo escribí ese texto hace 30 y pico de años, y si yo estuviera leyendo a Wilber en esa época, sería interesante porque es la etapa romántica de Wilber. Wilber todavía ni había soñado con los 4 cuadrantes, ni era la etapa más romántica, que es la época del espectro de la conciencia, ¿no? Era esa etapa, o sea, muy anterior a llegar a estos desarrollos. Entonces, eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes un poquito más adelante, eh, porque no quiero romper esta conversación. Si quieres, lo Adelante. compartes. Nos encantaría conocerlo, Fernando. Es el momento. Si quiere lo comparto de una vez. De una vez. De una. De una. Sí. Y yo sigo ahí después ahí para seguir ahí el hilo. Bueno, listo. Entonces voy a buscar aquí el texto. Un momento. ¿Ustedes ya están viendo mi pantalla? Sí. Es que tengo que ir a buscarlo como en el escritorio que lo tengo. Lo otro es, se me olvidó señalarlo, por eso digo que necesito ser un pulpo, porque ustedes tocan simultáneo. La simultaneidad aquí es asombrosa. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con esa señalar y volver como a esa dimensión nietzscheana y la sombra para complementar estas visiones tan apolíneas, ¿no?
que a mí me encanta. Yo no tengo nada que decirle a un tipo como Wilber, eso, yo me quito el sombrero todas las veces. Ese tipo hizo una cosa desmesurada. Es una locura lo que hizo. Es simplemente señalar cosas que a uno le atraen, ¿no? Internamente y a otras personas. Este texto se llama La arquitectura, ese oscuro objeto del deseo, ¿no? El asunto es que nosotros vivimos en la arquitectura, estamos transitando en la arquitectura, habitamos en la arquitectura. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Porque es tan presente que lo olvidamos. Eso se llamaría en percepción la, la sensación de, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, esto comienza se llama ese oscuro objeto del deseo. Esta frase tiene 31 letras. Evidentemente esa frase tiene 31 letras. Y es porque lo que voy a hacer es algo autorreferencial. Y dice, el presente ensayo tiene, a ver que esto no alcanzo a leer la parte final. ¿Yo puedo correr esta página o hacer algo? Espera un segundo. Le puedes agrandar ahí. ¿No? Puedes coger ese cuadrito, nosotros salimos y ubicarla donde quieras. Listo, ya la logré. Ahora sí la están viendo bien, ¿cierto? Ujú. Dice, esto es de hace 37 años. El presente ensayo pretende plantear una breve aproximación a una visión integral de la disciplina de la arquitectura y su enseñanza. O sea que aquí ya estábamos, de pronto era el espíritu de la época que estaba señalando que era necesario algo integral, y lo estábamos señalando. En principio se tiene en cuenta el examen del observador, el estudiante en ese caso, o el arquitecto, lo observado, la arquitectura, y el acto de observar, la autoconciencia o conciencia del acto. Como la expresa la cita, entre comillas, no deberían existir pasos secuenciados en el proceso, puesto que permite que al final no se sepa si fue primero el huevo o la gallina. Parece que desde el inicio se experimenta la simultaneidad de las distintas áreas que componen el proceso. Siempre podrá ser una experiencia polifónica y polisémica, de muchas voces y muchos significados. Entonces cada esfera es circular y autorreferida con las otras. Esto muestra la dificultad de establecer la taxonomía de los campos a estudiar. La hipótesis de este texto sería que el proceso pedagógico conduciría al individuo al desarrollo de sus potencialidades humanas y a la experiencia de nuevas dimensiones creativas en el campo profesional. Como afirma Max Weber, a partir del Renacimiento en Occidente se comienzan a distinguir tres esferas de valor cultural en la experiencia humana: la del conocer, la de la ética y la de la estética. El núcleo central de la modernidad y la emergencia de la ciencia moderna se caracterizan por la diferenciación de las tres esferas antes mencionadas, hasta ese momento fuertemente unidas por la religión o por los estados absolutistas. Estas importantes dimensiones pueden afirmarse de modos diferentes como el arte, la moral y la ciencia, la belleza, la bondad, la verdad, el ego, la cultura o la naturaleza. Aquí es necesario decir que no basta con una nueva teoría integral, sino que también es necesaria una nueva práctica integral. Imagine yo diciendo esa locura. Y era más o menos Wilber de 30 años. Yo no es que quiera decir que yo tengo nada que ver con el antecedente de Wilber, nada, ni él me miraría nunca. Es necesario una nueva práctica integral. O sea que no basta con un mapa más completo, sino que también necesitamos herramientas que nos permitan transformar al cartógrafo. Paul Valéry lo decía de una manera magistral en su obra Eupalino es el arquitecto. Este es un libro bellísimo de Paul Valéry. Dice, está hablando unos personajes que son los constructores del Pireo y del túnel del Pireo en Atenas, y dice uno al otro, le dice, a fuerza de construir, terminé construyéndome a mí mismo. A fuerza de construir en el exterior, terminé construyéndome a mí mismo. Eso es una postura alquímica. Completamente, es una alquimia. Todo el trabajo con el nigredo y el rubedo va produciendo el albedo en el interior, que es la postura alquímica, esa quintesencia. Entonces el arte tiene que ver con el reino estético expresivo del lenguaje de la conciencia, de la expresión de uno mismo, el reino subjetivo descrito en el lenguaje de la primera persona del yo. Imagine yo diciendo eso en el lenguaje de la primera persona del yo hace 37 años, Fernando Baena, ¿no? Es rarísimo. La moral se refiere al reino ético-normativo, repara en la cultura, las visiones del mundo, la justicia y la política, y el reino intersubjetivo descrito en el lenguaje en segunda persona del nosotros. La ciencia, por último, se ocupa del reino exterior empírico, el reino objetivo y la verdad anunciada, descrito en el lenguaje de la tercera persona del ello. Este reino que puede subdividirse en dos, el ello individual y los ellos colectivos. De este modo disponemos
de un modelo tridimensional. Pues yo lo estaba diciendo, pero yo me estaba sentado era en el modelo tridimensional. Importantes corrientes en la historia del pensamiento occidental se han identificado claramente con estas mismas dimensiones, denominándolas con formas características de su pensamiento, pero esencialmente significando lo mismo como la bondad, la verdad y la belleza platónica, o con las tres preguntas de la filosofía de Kant: ¿qué podemos pensar, qué podemos hacer y qué podemos esperar, sentir? O el mundo de las cosas tal como son, el mundo de las cosas tal como deberían ser y el mundo de las cosas tal como las sentimos. O las tres críticas de Kant: la crítica de la razón pura, la de la razón práctica y la crítica del juicio estético. Se pueden relacionar también con los tres mundos de Karl Popper: el objetivo, que es el ello, el subjetivo, el yo, y el cultural, el nosotros. O para finalizar, se pueden relacionar con las tres esferas de la acción comunicativa y las tres pruebas de validez de Jürgen Habermas: saber, la esfera de la ciencia teórica, el mundo de la esfera estético-expresiva y el mundo de la esfera moral práctico-política, o la verdad objetiva, la sinceridad subjetiva y el ajuste intersubjetivo. De otra manera, estos dominios es con el concepto de paisaje, o sea, ese cuadro en donde el observador hace parte del fondo está implicado con el medio ambiente natural y cultural y con los demás miembros de la sociedad, queriendo decir con esto que las tres dimensiones están íntimamente ligadas y que solo se separan por las distinciones analíticas y pedagógicas. Por consiguiente, hablamos de paisaje externo cuando nos referimos a la naturaleza, hablamos de paisaje interno cuando nos referimos a la interioridad del observador y de la disciplina, y hablamos de paisaje humano cuando nos referimos a la cultura y a la sociedad. El ser humano tiene una estructura tridimensional similar, tiene experiencias cognitivas sobre el pensar, tiene experiencias afectivas sobre el sentir y tiene experiencias comportamentales sobre el actuar. Y aquí hago un cuadro. Los títulos: paisaje, individuo, Platón, Kant, Guattari y Habermas. Entonces dice paisaje externo, interno y humano, pensar en la esfera del ello, sentir, verdad, belleza. Hago una secuencia con la postura: que puedo pensar, que puedo sentir, que puedo hacer. Medio ambiente, ecosistema, yo, subjetividad, relación. Este es Guattari en la ecosofía, las tres ecosofías. Este es muy interesante, Guattari lo plantea. Mundo objetivo de la esfera de la ciencia teórica, etcétera, etcétera. Estos argumentos nos muestran que esta estructura trina podría ser constitutiva del ser humano, de la sociedad y tal vez de la naturaleza, si pensamos que somos originarios de la misma fuente primordial. La arquitectura tampoco escapa a esta organización tridimensional del paisaje externo o el medio ambiente y la ciudad: contexto físico, pensar, proyectar y lo psicológico del lugar habitado, paisaje interno. La arquitectura, el contexto particular, construir y la técnica, y el paisaje humano, la sociedad y la cultura, contexto humano, habitar, las costumbres sociales. El arquitecto inglés William Morris propuso en 1881 una definición muy amplia e incluyente de la arquitectura, lo cual dice lo siguiente. Esto es de una desmesura así como la de Wilber. Dice: la arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre, con el objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando el puro desierto. Estamos en una época en que es necesario volver a las visiones multidimensionales, holísticas, sistémicas e integrales, para superar el reduccionismo, la imposición unidimensional de la tecnociencia y la visión fragmentada que ha afectado notoriamente al planeta, a la ciudad y a la sociedad. Es preciso volver en la arquitectura a esas grandes generalizaciones comprensivas. La disciplina de la arquitectura no es un campo autónomo, claramente delimitado en sujeto de conocimiento, sino que es un campo transversal, transdisciplinar, cruzado por conocimientos científicos, cruzado por conocimientos sociales y artísticos, cada uno con sus marcos teóricos y prácticos particulares y diferenciados. En el interior de cada arquitecto conviven simultáneamente un científico, un arquitecto, un artista y un sociólogo, con las maneras particulares de actuar de cada una de estas esferas, los cuales lo hacen integral y complejo. Hoy no es posible la actitud de formar un arquitecto químicamente puro, no contaminado por la presencia de otras disciplinas complementarias, como pretenden algunos arquitectos buscando la autonomía de la profesión. La enseñanza de la arquitectura requiere incluir saberes propios de la autonomía de la disciplina y saberes diversos que apoyan la naturaleza heterónoma de su aplicación. Humberto Eco, en un texto hermoso que se llama La estructura ausente, confirma esta postura en los siguientes términos. Así pues, este también es desmesurado, pero así pues, el arquitecto se ve obligado continuamente a hacer algo distinto para construir. Ha de convertirse en sociólogo, político, psicólogo, antropólogo, semiótico, obligado a descubrir formas que constituyen sistemas de exigencias sobre las cuales
no sucede, no tiene poder, perdón, obligado a articular un lenguaje, la arquitectura, que siempre ha de decir algo distinto a sí mismo. Lo que no sucede con la lengua verbal, que en el ámbito estético puede hablar de sus propias formas, ni en la pintura, que como pintura abstracta puede hablar de sus propias leyes, y menos aún en la música, que solamente organiza relaciones sintácticas internas de su propio sistema. El arquitecto está condenado por la misma naturaleza de su trabajo a ser con toda seguridad la única y última figura humanística de la sociedad contemporánea, obligado a pensar en la totalidad precisamente en la medida en que es un técnico sectorial especializado, dedicado a operaciones específicas y no a hacer declaraciones metafísicas. Eso es lo que dice Humberto Eco en la estructura ausente. En el cuadro siguiente podemos observar relaciones internas de las esferas de la disciplina con el modelo tridimensional. Acerca del paisaje, hay paisaje externo, interno y humano. En Heidegger es pensar, construir, habitar. Fernando Espina es la ciudad sapiente y racional, la ciudad bella y la ciudad justa. Yo lo digo ahí en positivo, pero en mi actitud un poco también nietzscheana, yo diría la ciudad injusta, la ciudad violenta, la ciudad fea, la ciudad fragmentada. O sea, también estaría mirando, porque la ciudad es para todos, para las putas, para los ladrones, para los científicos, para los filósofos, para la gente bella, para todos. El medio ambiente, arquitectura y sociedad, contexto físico particular y proyectar lo psicológico del lugar, la técnica y las costumbres sociales. Entonces, este era el, el, el texto que escribí hace tantos años que cuando yo lo empiezo a mirar con lo que ha sucedido y ha desarrollado, tiene muchas concomitancias. Yo digo que sería como el espíritu de la época expresándose a través mío también y sintiendo la necesidad de esa búsqueda como integral. Entonces, ahí ese es el texto que tenía para compartirles, muchachos. Millones de cosas para decir ahí, muchas cosas para decir. Una que me acuerdo, cuando estabas hablando de lo alquímico, cuando estabas hablando de que la alquimia era lograr una transformación interior a partir de una transformación externa de la materia o de lo externo. Es un poco como lo que yo entiendo la tribu. Cuando digo que la tribu, cuando yo digo que la tribu como yo la veo, no la veo anclada como ese cuadrante intersubjetivo, es porque esa tribu yo la veo más alquímica. Es decir, que en últimas no está operando tanto desde una hermenéutica o una etnografía, sino que los veo operando más desde una sistémica, una funcionalidad, más desde un concepto de función que desde un concepto de rectitud, que la rectitud sería como la verdad correspondiente a lo intersubjetivo, ¿cierto? Yo soy recto o torcido contigo, y la verdad en términos de lo sistémico sería lo funcional, ¿no? Lo sistémico, si funciona o no funciona. Entonces yo esa tribu la veo más en términos de esa función, y es gracias a que esa función funciona, de que esa función funciona, que terminan haciendo esa transformación interna, pero esa transformación interna siempre es un efecto secundario. Digamos, siempre es como, no es una búsqueda directa, o sea, uno no busca directamente la transformación interna. Uno lo que busca es funcionar en el equipo, digamos, funcionar en la tribu y ya. Digamos, ese sería pues como un elemento que yo diría pues un poco como aportando elementos a esta idea que tengo yo, porque veo que una de las cosas que tengo que estar haciendo, y cada vez que los oigo hablar veo que tengo que estar haciendo, es como que tengo que estar afinando. Me gusta mucho esta dialéctica, este diálogo, porque lo que yo quiero decir, porque es que lo que yo quiero decir no se acopla perfectamente a lo que Wilber dice. Entonces, por eso es que de algún modo tengo que, no es que yo no entienda que Wilber es como un Platón, como un Aristóteles, como un Nietzsche, no es que yo no entienda eso. Lo que pasa es que yo no estoy, o sea, lo que yo quiero decir no se acopla como 100% a lo que Wilber dice, ¿sí? O sea, yo no la veo, entonces por eso tengo que de cierto modo criticar, crear una oposición para poder decir qué es lo que yo quiero decir, porque no es simplemente, entonces por eso también a veces creo que hay un absolutismo integral, en el sentido también de que entonces las personas integrales todo el tiempo lo están analizando a uno desde los 4 cuadrantes. Entonces ya están, digamos, como un poco como cooptados, como fanatizados, como
Sí, ya están un poco como sectarizados, ¿cierto? Porque no pueden quitarse como esa visión de encima. Mm. Lo único que me tocará es como resistirme, porque igual, como te digo, no es solo por resistirme, pero hay otra cosa también, es que encontrar el enemigo adecuado, encontrar el antagonista adecuado es una cosa erótica. Entonces a mí sí me interesa porque eso me potencia, digamos, encontrar como con quién pelear, Muy nietzscheano, muy nietzscheano. con quién pelear será porque me estoy envejeciendo también y me interesa la vitalidad, ¿cierto? No me interesa estar ahí como aburrido o como, no, o sea, todo eso me enferma, digamos. Entonces será que antes no tenía que ser nietzscheano porque consciente porque era joven y ya. Era nietzscheano. Ahorita, digamos, no soy nietzscheano, ya no puedo ser nietzscheano, entonces me toca actuar de nietzscheano, mentir de nietzscheano, hablar de nietzscheano para poder medio, en última no importa, en últimas es un poco simplemente un efecto tántrico, es un efecto de Sí, de generarme, desacuerdos. Mm. de generarme un entusiasmo, es el objetivo último entonces. Eso en cuanto a lo de lo alquímico, por eso entiendo esa tribu, aunque es pequeña, porque yo entendería el cuadrante interobjetivo como una cosa que trabaja a grandes escalas. De hecho, la teoría de sistemas allí es como lo puntual. Y si hablamos de teorías de sistemas, estamos hablando de teoría, no estamos hablando de nada en particular. ¿No? Bueno, también podríamos cuadrar la tecnología ahí, pero por su complejidad, pero en últimas, la teoría de sistemas es como de grandes datos, ¿no? De macrodatos, pues, y por eso la computación y los ordenadores aportan ya mucho, digamos, a esa investigación, ya no la tienen que hacer necesariamente personas, o las personas a lo último analizan los datos, aunque pueden analizar ya las inteligencias artificiales, o sea que pueden entregar datos ya analizados a un ser humano que en últimas toma unas decisiones a partir de unos gráficos que ve. Bueno, eso es como teoría de sistemas. Por el otro lado estaría la parte cultural, que como digo yo en la intersubjetividad, Wilber nunca plantea ahí como, bueno, la cultura, una cultura qué tan grande puede ser, en qué momento, o sea, qué tan grande puede ser la cultura. La cultura puede ser de 1 millón de personas, la cultura puede ser entonces, para mí, la cultura en ese sentido tribal, en ese sentido de tribu, es un poco como ese número de Dunbar, que está relacionado no solamente con lo tribal, sino que está relacionado con la capacidad neurológica de procesar datos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una limitación cerebral que está acá y cada vez está más calculada, digamos, por la inteligencia artificial respecto a qué capacidad de procesamiento de datos tiene un ser humano en promedio. Y en promedio, pues más o menos sale como un número de personas máximo entre 150 personas, como un promedio respecto a más o menos a usted que le cabe en la cabeza y usted que es capaz como de realmente tener en la cabeza, no en el celular, porque en el celular a uno le caben 1000 teléfonos, pero ¿cuántos sos capaz de aprender? Bueno, esa digamos, en cuanto a eso, me hace mi concepto de tribu no esté bien en el cuadrante intersubjetivo y tiene que ver también mucha parte con el cuadrante interobjetivo, por lo que te decía, pues, de la importancia y como yo lo veo, de la funcionalidad sobre la hermenéutica y la etnometodología o la etnografía. Yo pondría esa funcionalidad de pequeños grupos. Yo no he visto a Wilber hablar de eso, digamos, de pronto otras personas lo han desarrollado o desarrollando la teoría de Wilber, pero como les digo lo que yo estoy diciendo, no me sirve la teoría de Wilber para cuadrarlo, porque queda como atravesado, ¿no? Entonces, Bueno, yo quiero hacer unas anotacioncitas. bueno, dale para no avanzar mucho. Entonces, la primera, mi oposición es metódica, no es sino una oposición metódica, es decir, yo no soy wilberiano, ¿sí? Entonces, mi oposición es metódica, o sea, lo divertido es ver qué pasa si soy wilberiano, eso sí es divertido, pero lo divertido no es ser wilberiano, lo divertido es ver qué pasa si soy wilberiano. ¿Qué pasaría si yo intentara desde la óptica de Wilber comprender lo que está planteando James? Si no logro comprenderlo y valorarlo, entonces la metateoría integral necesita hacerlo, que es lo que le pide la metateoría integral a la gente que la estudia, que la siga complementando y la siga ampliando y siga encontrando dimensiones no descubiertas por él. ¿Por qué habría razones para que haya dimensiones no suficientemente reveladas por la metateoría integrativa? Pues porque Wilber es una persona,
por lo tanto, todos los textos que haya leído, toda la biblioteca que se haya metido encima y toda la meditación budista que haya hecho, seguramente se le escaparon dimensiones y aspectos de la realidad y seguramente lo entiende muy bien. ¿Qué es lo que se nos está escapando desde nuestra posición hispanoamericana, latinoamericana, mesoamericana? ¿Qué es lo que se nos está escapando desde nuestro mestizaje, desde nuestra plurimesticidad? Bueno, entonces puede ser que una de esas limitaciones del pensamiento bulberiano es lo anglosajón que resulta siendo. Y puede ser la postura existencial alemana y un poco, un poco ese hecho de que en Alemania el cristianismo realmente no pegó del todo, facilitó que Federico Nietzsche tuviera esa Se quedó sin audio. No está sonando. No está sonando. No se escucha. Pues, sí, no, ahí ya se volvió, sí. Sí. sí, hace ratico que Ahí estaba. ya volví. Sí, ¿Me escuchan mal o bien? bien. No sé dónde nos perdimos. Yo estaba hablando un poquito como de que la Iba a comenzar en cosmovisión Nietzsche. nórdico, Estaba en Terminaste con Alemania cosmovisión Nietzsche. nórdico-germana, ajá. y Nietzsche. De pronto la cosmovisión nórdico-germana de Federico Nietzsche, digamos, esa base cultural, ese abono cultural que le da, que tiene detrás el pensamiento nietzscheano, también sea una, 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 una percepción de realidad, tenga que ver con una percepción de realidad no reconocida por el pensamiento anglosajón y por la base cultural muy anglosajona y muy budista de Wilber. Entonces hay que analizar, hay que mirar desde ahí cuáles son las posibilidades de valoración. Lo grave sería, digamos, mi prevención sería que por tener una posición muy desde las filosofías del sur y desde las epistemologías del sur y desde las ontologías del sur, como las queramos llamar, por plantearnos en exceso desde nuestra postura, podamos, digámoslo ahí sí, usar la palabra recaer en una comprensión no cosmocéntrica, no mundicéntrica, más que cosmocéntrica, no mundicéntrica. Una percepción no mundicéntrica sí me parece que es retroceso, porque toda cosmovisión mundicéntrica debe tener un punto de partida telúrico, o sea, debe haber una cosmovisión mundicéntrica africana, debe haber una cosmovisión mundicéntrica europea, pero lo que no podemos permitirnos es tener una cosmovisión pre-mundicéntrica. Y ahí es donde me entran las dudas que tengo que estudiar porque tengo que repasar muy detalladamente los textos que ustedes dos leyeron y que hoy no tuve mucho tiempo de atender. A modo de oposición metódica, no de oposición crédula. Oposición metódica, porque si en este grupo todos vamos a estar dudando de Wilber, ¿quién es el que lo va a defender? Pues me va a tocar, me están poniendo encima pues me están poniendo ese problemita a mí. Entonces yo con mucho gusto lo asumo. Muchos de esos lo atienden. Bueno, no, hay sincronías en los textos. A mí me gustaría compartir el mío porque hace un poco énfasis en la dimensión de la belleza, que es una de las dimensiones que Fernando como que convocó en los tres esferas autónomas del saber que Habermas habla, que Popper también habla, de que muchas personas hablan de esas trinidades, incluso la sabiduría perenne también habla de esas trinidades. Entonces a mí me gustaría como no trabajar las tres, sino hacer un aporte como hacia la belleza.
Entonces voy a compartir el texto de la belleza. Ahí hay como unas citicas que quisiera compartir antes de arrancar. No sé si ven ahí. Esta vez sí voy a Sí, compartir el texto así. La verdad, ¿cómo hago? Bueno, Plotino. Este llama Instantes de Belleza. El ojo nunca habría visto el sol si no fuera el mismo de naturaleza solar. Como el alma tampoco podría ver lo bello si no fuera bella ella misma. La primera cita que saco como unas citas previas. Otra de Robin Wall Kimmerer en un texto hermosísimo que llama La trenza de hierba sagrada. Prestar atención es una forma de reciprocidad con el mundo natural para recibir sus dones con los ojos y el corazón abiertos. Otro de Andreas Weber, un biólogo que trabajó mucho con Francisco Varela. El paisaje también es capaz de pensar, no en ideas y palabras, sino en formas, colores, tonos y aromas. Una de Thoreau, de este libro Walden, el gusto por la belleza se cultiva fundamentalmente al aire libre. Y uno último, muy enfocado a lo de la imperfección. Cualquier relación es imperfecta. Su sola imperfección es lo que permite seguir desarrollándose. Ahí como para hacer el comentario. Bueno, hay un dibujito mío de los últimos. Entonces, la belleza para mí es un sentimiento interior que está asociado con el asombro, la atención, la apertura, lo inefable, la profundidad, y es a su vez una virtud que tiene el poder de liberar el alma y a la humanidad de sus condicionamientos y estrecheces. Al ser emocional y encarnada, la belleza se asocia con la intensidad, la magia, la poesía, la conexión y la interdependencia de fenómenos que sorprenden a la vida. Y estas emociones relacionadas, además de colorear la experiencia, expresan directa o indirectamente lo que somos. La belleza es un estado de gracia, fruto de la contemplación y una especie de oscilación entre la inteligencia emocional y la espiritual. Se siente como una sensualidad interior, como si todo estuviera naciendo por primera vez. Esta intensidad de irradiación que implica la belleza envuelve tanto lo visto como la mente que percibe. La belleza como profundidad abre espacio para que otras virtudes florezcan. Es una expresión del amor, un anhelo por conectar y una confianza y aceptación radical. La belleza es también una curiosidad cósmica, una expresión de la profundidad, del destello y de la vitalidad. Una persona encarna esta virtud cuando ha sido capaz de integrar las verdades más profundas y dolorosas de la existencia, las alegrías y las tragedias, lo más denso y lo más sutil, y también cuando comprende que nuestros cuerpos y el cosmos son parte de una historia de amor. La belleza es, por tanto, un esplendor de la verdad. Es muy cierto que sin belleza la inteligencia queda coja, desencarnada. Y haciendo un poco la alusión a lo que hablaba ahorita Fernando Espina, ahí siento que se quieren esas tres, ¿cierto?, esferas del conocimiento, la inteligencia, la voluntad y la que tiene que ver como más con la belleza. Lo bello también tiende hacia lo esencial, hacia lo inmanente y a lo trascendente. Explora con igual profundidad la tierra y el cielo. Ama las certezas relativas y también las contradicciones y las paradojas. La belleza está más allá del interés propio, de la conciencia de los fines. Está hecha de desapego y de una actitud juguetona y generosa que busca acrecentar la intensidad de los encuentros. El alma ama la belleza y el ser trascendente, además de generoso, es creativo. Abre espacios para que el sí mismo se revele, para que el dolor sea significativo y para que los demás compartan su ser singular. Un ser que se ha vuelto más transparente, más vacío, más ligero, que vive con mayor libertad, tiene el poder de albergar más belleza y dar más belleza al mundo. Es notorio que cuando se encuentran almas bellas, poéticas, que han cultivado una presencia de sí y experimentando una profunda amistad, sobreviene una conexión más profunda y el fluir de la magia y la inspiración. La amistad y las relaciones pueden revelarnos el poder de belleza que tenemos como reservorio de humanidad. Cada vez que compartimos nuestra belleza, estamos creando al mundo y ofreciendo un espacio de profundidad para que todos los mundos brillen con sus sombras. Les confieso que una de las cosas que me parecen más bellas del ser humano es cuando ríe, el esplendor de su sonrisa. Hay algo que revela este gesto de nuestra común humanidad, quizá una expresión del alma. Disfruto también observar la inteligencia simbiótica que se expresa en el mundo natural, en actos de amor como la polinización, en la regeneración de la vida, en ver crecer los árboles, sumergirme en la vida coralina y en la variedad de ecosistemas que anidan en los arrecifes. Percibo belleza y exultación en lo salvaje, en la danza de las nubes
y ver cómo en su movimiento se van revelando los perfiles de las montañas. Me parecen bellas y conmovedoras las historias, ideas y verdades profundas, la sinceridad y la cooperación entre amigos, cuando las personas hacen arte y música juntos, y en la chispa de la seducción que se expresa en la poesía de los cuerpos. Percibo una gran belleza en las personas amateurs, autodidactas, locos, outsiders, artesanos y hackers, seres que viven con pasión, en el limbo, en el acecho, al acecho de la creatividad, y que experimentan como la vida como un juego. Me enamora ver los niños, niñas, jóvenes, adultos y viejos jugar, cada quien en su nivel de complejidad. Me encantan las historias en el cine abiertas, las estéticas del cine negro y las películas de carretera, las road movies. Navego las pinturas abstractas y la música psicodélica, así como también los maestros que enseñan lo que quieren aprender y los estudiantes que se animan en encarnar la sabiduría de sus maestros. Me provoca un arte que directamente toca tu creatividad más salvaje, el que te mueve en la dirección de la libertad y la experimentación. Además de gozarme la cocina y experimentar con las texturas, temperaturas y sabores, me encanta escuchar música y tocar guitarra y cantar con mi compañera en la casa, como forma para afinar y sintonizar nuestro amor. Intuyo que el poder de la belleza se refleja en todos los seres y en su poder de transformación. Reconozco que si alguien expresa mejor estas cualidades interiores como la belleza o la compasión, tal vez ha tenido mayores privilegios, amigos y ha participado en redes más creativas y con una confianza básica bien establecida. Admiro la belleza que reside en la tragedia, en el no saber, en el plumaje con el que nos vamos vistiendo al acometer actos de cuidado, lealtad y generosidad. Me produce encanto los momentos de transformación de la identidad y contar con una familia, amigos y amores que catalicen la luz y la sombra, la belleza y el futuro, la visión y el propósito. La belleza se va haciendo más fulgurante mientras más te va adentrando en tu propio bosque y empiezas a reconocer los caminos que te llevan al de tus amigos de camino a casa. Soy un amante del camino, de la naturaleza, del emboscarse. Encuentro mucha belleza en el limbo cuando el sol se esconde y se revela la noche. Busco lo bello en las artes, en la ciencia, en el canto, en la amistad, en las emociones y en hacer cosas que me desafíen, me insten a colaborar y a co-crear con otras personas. Quiero ser un puente para que la belleza del mundo se territorialice a través de comunidades de aprendizaje donde podamos aprender y florecer por el resto de la vida. Sobre la belleza, texto que quería... Ese es otro concepto también que yo relaciono con lo que estoy pensando. O sea, para mí la belleza solo es posible en la tribu, en el sentido de que la tribu es la unidad mínima posible de comprensibilidad humana en el territorio, o sea, en las personas que trasiegan contigo de la vida a la muerte, del nacimiento. Esas personas que son tu tribu, ¿cierto? Esas personas, con esas personas y en esos espacios escénicos que son el ser, pues no sé, el trabajar, los espacios comprensibles, el trabajar, el voy en una buceta, me estoy bañando, estoy sembrando, estoy lavando los dientes, estoy yendo a una reunión con unos profesores, estoy dando clase, todas esas escenas que se pueden representar en el cine, que se narran en las novelas, tienen como unos arquetipos que son unos mínimos de comprensibilidad, que son arquetípicos porque están adaptados a una limitación misma de la capacidad de procesamiento cerebral que nosotros tenemos. Por eso yo me adhiero a la posición un tanto interesante de este man John Verbeek, no sé pronunciar bien ese apellido, que es este psicoterapeuta canadiense también, ¿cierto? Como que trabaja en la misma universidad de Jordan Peterson, y el hombre plantea, es un científico, psicólogo y científico cognitivo, y el hombre plantea el asunto de que lo comprensible, digamos, es lo bello. Lo bello y lo comprensible son como la misma cosa, ¿sí? O sea, comprender es lo bello y lo es comprender, y eso solo sucede como en una limitación de lo comprensible. Y ahí es donde aparece la otra categoría que va más allá de lo bello, que sería lo bello incomprensible, que lo llamaríamos lo sublime, ¿no? O sea, como que habría una diferencia entre lo bello que es simplemente mi tribu y eso que excede, digamos, de cierta manera mi comprensibilidad, pero que me causa todavía como un sentimiento de familiaridad, no de miedo, sino de, ¿cierto? Pero que ya no es comprensible. Esa sería la diferencia como entre lo sublime y lo bello que yo entiendo.
y poniendo la belleza como lo comprensible, y por eso pensaría que lo comprensible solo es posible en esa escala de tribu, ¿cierto? Cuando yo tengo mi hipótesis de que cuando una persona dice que se iluminó, que se conectó con el cosmos, realmente no se conectó con el cosmos. Eso es una sensación subjetiva, ¿cierto? Para mí eso es falso desde el punto de vista de la demostración, ¿cierto? No que lo que la persona está diciendo es que se siente muy bien en ese momento con su entorno, ¿sí? O sea, con su entorno, ahí en ese templo, ahí en esa... Claro, ellos dicen que también vayan donde vayan, siempre se sienten como ahí, ¿no? O sea, los iluminados dicen, vayan, en mi casa o en la casa del extraño o en la casa del otro, siempre me siento como en casa, pero esa sensación siempre está comprensiblemente limitada al hecho de que está en una casa o está en la calle o está debajo de un puente o está haciendo el amor o está lloviendo o está comiendo, ¿cierto? O sea, está limitada a esa misma comprensibilidad. Toda esa película de que el iluminado sabe más que eso es simplemente una falta de autoestima de los que lo siguen, ¿cierto? O sea, es la falta de autoestima de los que lo siguen, los que le creen el carreto al maestro y que efectivamente sabe algo más allá de lo que está pasando. O sea, el hecho de que estamos comiendo o estamos jugando fútbol o estamos en una reunión de profesores, ¿cierto? Entonces, el iluminado en últimas es simplemente la sensación de estar bien con la tribu. Yo estoy iluminado cuando estoy bien con mi tribu. Y no puedo iluminarme si no tengo tribu. Dejo por ahí porque se me ocurren millones de cosas. Bueno, hay una cosa interesante, muy interesante del texto de Andrés, y voy a decir un par de palabras. Es un bello texto. Y es paradójico decir un bello texto porque estoy como recurriendo a algo que ya no se usa. Es de alguna manera experimento que cuando está haciendo esto es un rescate que está haciendo Andrés como un arqueólogo. Está recogiendo por allá una categoría que ya no se usa en el arte, ya no se usa en muchas experiencias. Y además, a veces uno va por la calle y lo ve como en los avisos donde dice estética y salud, o dice salón de belleza, ¿no? Como un poco como no teoría, sino como la práctica de los potingues y los menjurjes, ¿no? Más o menos. ¿Y a dónde voy con esto? Y es que desde hace como un siglo y medio la categoría de belleza es muy poco relevante en el arte. Yo lo sigo utilizando y me encanta, o sea, yo sigo diciendo es bello y me asombro, pero digamos en el arte, a partir, digamos, un poco en los impresionistas y posimpresionistas ya no les importaba si era bello o no era bello, algo que en el mundo clásico, en la taxis clásica era necesaria, no solo necesaria, sino que era fundamental, esa característica tendría que ser resaltada. Claro, había excepciones, ¿no? Incluso esos monstruos que hay en la arquitectura gótica que están en la parte superiores, que son como unas figuras, no son para nada bellas, pero está resaltando porque el mismo edificio en su conjunto es hermosísimo, ¿no? Y, y puedo recoger la palabra que James aquí ha traído a colación, que es sublime. Es una dimensión sublime, que es de lo terrible también. No solo de la dimensión, o sea, de lo desmesurado, sino de lo terrible, ¿no? De esa cosa tan impresionante que puedes tener una experiencia de lo sublime. Entonces, es interesante, Andrés, porque a partir en el impresionismo ya era captar como ciertas sensaciones y un poco con un personaje que a mí me encanta, que es Vincent Van Gogh, era esa intensidad, ese temperamento, esa temperatura, el trazo rápido, ese amarillo conectado, asociado con esos naranjas, y ese era ese temperamento, más que una experiencia de lo bello, era una experiencia de intensidad del temperamento. Y hoy cuando uno examina ya obras que, digamos, para no hacer el recorrido por todo el siglo XX, pero ya obras que uno puede encontrar en los jóvenes, no tienen nada que ver con la belleza ni nada, son una serie, más bien es con la conmoción, es aterrarlo a uno, es señalarle algo, es abrirle con un piquete y un martillo, abrirle la caja torácica y abrirle la armadura, es como producirle
una conmoción muy fuerte. Van en esa dirección y usted ve unas obras que son además repulsivas, ¿no? Profundamente repulsivas. Entonces, cuando yo veo digamos, tú lo retomas como en esa esfera y lo tratas de esa manera, y además lo estético es muy relacionado con lo subjetivo en una dimensión, en uno de los aspectos, y en esa dimensión es que no es generalizable fácilmente, ¿no? No es que crea una categoría universal, no tiene esa pretensión, y justamente eso es lo que hace la estética, ¿no? Ujú. Claro, uno puede encontrar rasgos comunes y decir, hay algo en el siglo XVII, hay un estilo de algo, pero tiene que retrocederse bastante y tener la perspectiva de cierta distancia temporal, ¿no? Entonces, cuando haces eso, me parece que es muy necesario volver a retomar aspectos que en el arte contemporáneo muy poca gente lo toma en ese sentido, sino es más la confrontación. Uno ve, por ejemplo, Mm. una obra de de la Salcedo, es esa grieta en el Tate Gallery, ¿no? Es la grieta. Y uno dice, para una persona normal, pues no le diría nada, ¿no? Muchas veces no le diría nada, sino que, oye, los maestros de obra aquí sí son descuidados, ¿no? Además, la administración de la Tate Gallery es más descuidada todavía, que no le hace cumplir los encargos al constructor, pero no ven en la grieta, ¿no? Y entonces, y yo también creo que, digamos, la persona iluminada, como estaba señalando James, sí es capaz de encontrar, hacer visible lo invisible en cualquier situación. Pero uno los ve actuar y sí, en un momento es Clark Kent y en el otro momento es Superman. Y, y no necesariamente está diciendo yo estoy en el encuentro, estoy en una intensidad de esa de la iluminación, sino está tranquilo ahí en otra situación, está pagando las cuentas de la luz y está revisando la contabilidad y está organizando ahí la nevera de la casa, ¿no? Entonces, también se presenta eso. Yo creo que es necesario esos ejercicios minoritarios como el que está haciendo Andrés, que es recuperar otra vez como esas dimensiones. Y eso me pareció interesante. Sí, sí, quería señalar como la dimensión interior del hecho de sorprenderse y esos momentos como ajá o esos momentos de esclarecimiento de algo que uno ve por primera vez, como esa actitud como siempre fresca de ver el mundo, me llama mucho la atención y que incluso con las películas de Pedro Costa, este director de Portugal, a mí me han fascinado mucho porque al verlas, al ver el cine de Pedro Costa, yo me ha dirigido realmente a encontrar mi propio arte, a entrar en mi propio camino, no como a quedarme solamente, sino como que es un arte que te lleva a coger tu cámara y a experimentar. Y a mí ese arte me gusta mucho, como ese arte que te da esa libertad de ser y esa libertad de explorar. Por eso amo los autodidactas y a ese movimiento de personas que no están tanto en un campo, sino como que puedan surcar por ahí. Eso me parece bello a mí, como esa libertad de ser. Y lo otro es como ya a nivel interior, como que se requiere también para que uno tenga esos espacios de conexión, como cierta liberación un poco de dogmas, de teorías para poderse sorprender, o si no, pues pasa con lo de Wilmer que ya se vuelve como una cosa repetitiva y que requerimos hacer avanzar la conversación, no porque Wilber no sea interesante, ¿cierto? El problema no es Wilber, sino son los quienes lo siguen y quienes lo leen, que a veces lo convierten en una serie de, incluso pasó también con Nietzsche y con la filosofía de la despeche, también tuvo unos usos por ciertas comunidades para el servicio de agendas políticas que de pronto no eran las que estaba planteando el mismo Federico. Pero lo que me parece interesante de la belleza también es una condición a la hora de construir conocimiento y me pregunto mucho cómo empezar a que los textos y el conocimiento que nosotros estamos construyendo pueda tener esa dimensión también emocional, como sensitiva, como fenomenológica. En eso, por eso me inspira mucho personas como Hepser, como Goethe, como esas personas que están en esos mundos, porque yo siento que algo de eso también soy yo, algo de eso también me recuerda también como una forma de ser y de relacionarse con el mundo mucho más abierta, mucho más juguetona, mucho más... Eh, así la pienso, por eso siento como qué obras a mí
me transmiten esa belleza, es la que tienen esa profundidad de la idea, del ensayo, del aforismo, pero en últimas las que me invitan a mí a escribir, como Roland Barthes lo pensaba, como que esas obras que uno va leyendo y quiere estar como escribiendo, porque te hacen como hurgar desde tu propio interior tantas cosas que necesitas tú como exponerlas y expresarlas. Entonces, y me gustaría incluso uno poder generar eso en los demás, ¿cierto? Aprender de muchos de estos gigantes como Goethe, como Hölderlin también, que tienen esa capacidad. Con el mismo Hansi lo recupero en eso porque cuando lo leí siempre como que tuve que parar siempre para empezar a escribir mi propio texto, ¿no? A hacer mi propio camino. Y eso es lo que debería también hacer los maestros, de encantarse porque que se empiezan a dar esos, ¿cierto? Porque un gran río está hecho de muchos afluentes y en eso siento mucho lo de la tribu. Un gran río no es solamente un río por sí mismo, sino porque lo circulan muchas, tiene muchas circunvulaciones que le permiten como tener ese caudal. Entonces me parece bonito eso. Y también porque también en la pandemia, cuando yo estaba en pandemia, yo pensaba que una de las obras de arte en el pasada la pospandemia iba a ser la amistad, iba a ser como la parte relacional. Otra vez pensando lo que Nicolás Bourdieu pensó de las estéticas relacionales, eso me parece también importante como ese giro del arte con Joseph Beuys también, que también empezó a crear como esas especies de happening y me parece que estos espacios también son como una especie de happening, como una especie como de escenarios donde estamos construyendo, donde estamos creando, donde estamos improvisando y tienen ese poder también para poder como conectar con la belleza. Entonces la belleza tiene que ver con ese principio de conexión y tiene que ver con ese principio también como de dulzura también, de algo dulce, pero también de algo también, como expongo en el texto, de la polaridad también con lo doloroso, porque a veces esos momentos también traen su propia chispa de belleza, traen también para su propio revolcón interior y su propia capacidad de ver, de percibir como verdades más profundas que... Por eso citaba esa cita de la imperfección, porque es la imperfección lo que nos permite, o incluso la muerte, la que nos permite pues tener la posibilidad de ver la vida de nuevas maneras. Sin eso la vida sería muy mecánica, sin ese principio de la finitud, del cese, viviríamos como muy mecánicamente, pero con eso como que uno tiene la disposición como también a autotransformarse y a superarse a sí mismo y eso me parece como poético, eso me parece bello, ese principio erótico de transformar su propia identidad me parece uno de los principios eróticos más bonitos. Cuando a veces queremos romper esa identidad por fuera de nosotros, ahí es donde empiezan yo a veces veo los problemas, cuando no los rompemos en nosotros esos límites, sino que los buscamos romper como por fuera de nosotros, ahí ya se pierde esa capacidad de belleza. Yo quería decir algo, digamos, sobre esos conceptos. La belleza, lo que estaba relacionando dentro de lo que hablo hablaba de la belleza, que estaba hablando Andrés, y esto que relacionaba yo con lo comprensible, que siempre es algo limitado, y esa comprensibilidad es la que llamamos un poco como la escala de lo tribu o la escala de lo tribal, porque en última somos tribales, seguimos siendo tribales, somos los mismos desde hace como 200.000 años, entonces lo único que ha cambiado es la tecnología, ¿no? Los zapatos y las gafas y eso, pero nosotros seguimos teniendo las mismas limitaciones de procesamiento de información. Eso no ha cambiado ni ha mejorado. Ha mejorado el celular, ha mejorado los computadores. Entonces, la belleza es lo comprensible, desde ese punto de vista, lo sublime es lo incomprensible, porque lo comprensible es lo familiar, lo comprensible es la tribu, ¿sí? Entonces, lo sublime sería lo que sin ser, sin embargo, yo lo siento como si fuera parte de ello. Digamos, eso sería lo sublime. A veces, porque Ospina decía que lo sublime a veces se vuelve lo terrible. Yo pensaría que no es que lo sublime se vuelva lo terrible, es que lo terrible es otra categoría estética distinta. Cuando tú hablas de intensidad, es lo que yo entiendo como categorías estéticas, son categorías de intensidad. Cuando hablo belleza, sublime, y cuando hablamos de lo terrible, digamos, entonces ya ahí estamos ante la situación de que yo no lo comprendo ni lo siento familiar. En cambio, lo sublime sí lo siento familiar. Y por eso las experiencias de iluminación de los maestros siempre son sublimes, porque se siente familiar. Eso que, sin embargo, no es mi tribu, ¿cierto? Eso sería lo sublime, ¿cierto? Pero inmediatamente tú ya no sientes familiar eso, ya no es lo sublime. Eso ya no es sublime, eso es terrible.
eso es siniestro, digamos, eso es siniestro, que no solo tú no lo puedas comprender, sino además que no lo puedas sentir como familiar. Eso es como lo que llamaríamos en términos de intensidad el infierno, ¿cierto? O sea, el peor escenario, y dentro de eso está la categoría de lo macabro, que corresponde pues mucho a las imágenes de muertos y de Gore. tripas y de destripación y todo eso, pero son categorías de intensidad distintas. Yo diría que lo sublime nunca se pone horrible. Cuando el sublime se pone horrible, usted ya cambia de categoría, ya está en otro escenario, ya está en otra parte, digamos, ya está en otro lugar, que es un lugar al que uno, digamos, como que tradicionalmente las culturas le marcan como una línea negra, ¿no? O sea, siempre las tradiciones ancestrales han colocado ese mundo de lo terrible, de lo siniestro y de lo macabro, de una línea negra para allá, que digamos es literal, digamos literal no, es como los mamos, por ejemplo, en la Sierra Nevada plantean la división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? El mundo de los muertos, pues obviamente sería el mundo de lo macabro, el mundo de lo terrible, el mundo de lo siniestro, ¿cierto? Entonces se pone una raya, se pone una membrana, diríamos desde el punto de vista sistémico, ¿cierto? No, autopoyético, como nos hablaba Maturana, se pone una membrana para poder crear un mundo, ¿no? Porque si no, no hay vida. Recuerden que la vida es vida porque hay una membrana que separa a un organismo de su entorno, ¿cierto? De resto no hay posibilidad de vida, o sea que uno tiene que hacer una especie de cierre, le dicen algunos filósofos, cierre categorial, digamos, hay un momento donde uno tiene que cerrar, es decir, la categoría llega hasta aquí. Si usted me mueve esa categoría de ahí hasta el otro lado, ya se cambió de teoría, ya está hablando otra cosa, ya estamos en otro mundo. Ya, como dice Wilber, usted está jugando ajedrez y yo estoy jugando parqués, entonces ya ahí, digamos, empieza a llegar como lo siniestro y lo terrible, porque yo no sé qué estoy haciendo acá, ni qué estoy hablando con esta persona, yo pensé que veníamos a jugar ajedrez, pero lo que juega es parqués y bueno, y empieza como todo ese... Entonces, digamos, esa me parece muy interesante, esas categorías estéticas, ahorita que estamos trayendo de traer la estética como el verdadero revelador de los discursos, y ahí es donde vamos a hablar a Wilber, no por su discurso, no por sus logos, que son logos como el de Platón, que son logos como el de Nietzsche, que es como un logos como el de, bueno, Nietzsche es un logos, no tan logos, obviamente es una forma, no es tan logos, ¿cierto? Pero Wilber es un logos y bueno, y desde ese logos está bien, pero nomás usted mira, le pone a ese logos, le busca la parte estética, puede descubrir ese logos qué tan aislado está, o sea, qué tan logos, o sea, qué tanta logotitis tiene, ¿no? Como inflamación de logos, ¿cierto? Como que es una forma de saber qué tan logotítico es alguien, ¿sí? Solo se les excusa como a los mayores se les va excusando que dejen de ser tan patéticos como los jóvenes, eso se les va excusando a los mayores porque su patetismo ya viene a ser es como su transformación física, ¿cierto? Porque la mente pues la mantienen igual que los demás en la medida, pero digamos, de resto, uno no perdona en los jóvenes como la falta de patetismo, no es posible, es que digamos, ¿cierto? Entonces, porque eso que hacen los hombres revela la verdad de los discursos del logos. Entonces, cuando podemos mirar eso, entonces decimos, bueno, no, este es el paso de logos, hay que meterle otro poco más de lo otro, y eso sería como la línea estética, ¿no? Hay que meterle algo más de la línea estética. Entonces, cuando me gusta el concepto de Ospina cuando habla de intensidad, y él creo que lo ha usado varias veces en diferentes programas, ha hablado como de la intensidad de las experiencias, ¿cierto? O sea, como que esa intensidad de las experiencias para mí sería lo que hablamos cuando hablamos de estética. Y esa estética se podría volver sublime o terrible en la medida en que usted está o se siente con su tribu o no. Es más o menos como lo que yo explicaría, lo que yo estoy pensando respecto a las palabras que se están usando acá, ¿cierto? O sea, porque como te digo, no pensaría que lo sublime se vuelve horrible, no, lo que te digo es otra categoría, es otro cambio de la intensidad. Bueno, yo siento que en buena parte la creación de significado y de sentido tiene que ver también con el principio de la conexión.
como que el significado es en función de lo que yo soy capaz de conectar y eso también crea su propia belleza. Por eso hablaba también de que la belleza también tiene que ver con la verdad, está directamente relacionada con la verdad. Y tanto en el arte, por ejemplo, cuando el científico logra descubrir una verdad también, mucha de la matemática está llena también de esa belleza y muchos de los principios científicos. En el trabajo de El acto de la creación de Arthur Koestler, él mira un poco también cómo en la vida del científico y el, porque hizo las biografías de Copérnico y todo, empezó a ver que el científico no era una persona sin ese patetismo y sin esa capacidad de sensibilidad. Por lo contrario, Arthur Koestler en El acto de la creación pone en el mismo plano el humor, la risa y la ciencia como tres fenómenos que son capaces de integrar cosas que están en planos diferentes y cuando se conectan, en la risa lo que él dice es que se fractura el sentido y por eso pues hay esa capacidad del humor, porque se fractura el logos, se fractura la razón, se fractura la expectativa y viene la comedia. Pero que él dice que en el arte y en la ciencia hay como dos acciones en esa construcción que también están llenas como inspiradas en la vida cotidiana de esa capacidad de conexión que tiene la persona con la sensibilidad, con la... Pero nos han mostrado, digámoslo, es que una cosa es como el investigador produce su conocimiento y otra cosa es como los estudiantes lo leen. Ahí hay dos cosas muy diferentes y entonces yo siento ahí la dinámica ahí que hemos estado hablando, porque el que está investigando y creando está con su background cultural, con sus relaciones y está en su salsa y está maravillosamente construyendo, pero ya ahí viene el problema con los lectores, cómo se relacionan con ese conocimiento como algo ya acabado, como esto hay que repetir, ¿no? Y la actitud también, por eso la ciencia en acción de Bruno Latour es muy bacana, porque nos invitó a sentir cómo el científico construye su propio conocimiento, abrió el laboratorio para que más personas se dieran cuenta de que eso no era algo así como tan aséptico como se pensaba, sino que eso es algo pues mucho más fluido y me parece muy bonito en el estudio que hace de Copérnico con las cartas que se escribe y con todo ese conocimiento epistolar va descubriendo como un mundo de cosas que penetran la vida del científico y están llenas de esa voluptuosidad, de ese maravillarse por lo desconocido. Y entonces me gustaba mucho en ese texto del acto de la creación encontrar como esa estructura que une esos campos de conocimiento. Lo que yo he visto y también lo que han señalado mucho es que pues con la modernidad pues esas áreas como que se fragmentaron y incluso como se enseñan actualmente están relacionadas mucho con esa división. Pero siento que un camino bonito sería volver otra vez a integrar esas tres áreas que Fernando pues había propuesto y poderlas hacer más cercanas. ¿Por qué? Porque eso también va a tocar más a las personas el alma y el corazón. No solamente le va a llegar ay, lo entendí, lo logré, sino que te va a invitar, como ponía el caso yo con Pedro Costa, que me invita a mí a ser yo también artista, a crear como Michel Gondry, con esas fábricas de cine amateur allá en Francia, creando espacios para la gente que no sabe empezar a crear sus propias películas en las galerías de arte. Ese arte me parece a mí muy potente. Ya no es el artista diciendo cómo es la cosa, sino abriendo espacios para que otras personas puedan fabricar sus propias y después de 4 horas salir como con su experimento. Quiere decir presenciar lo que el investigador, lo que el científico y lo que el artista hace y no solamente verlo como desde una cosa así. Y ahí es un problema también educativo gigantesco. Yo he venido sintiendo eso. Entonces, bienvenido Fernando, que ya estamos ya como por el tiempo para que tu texto también sea, que te veo ahí No, contando no, hojitas. hoy no tuve tiempo de escribir texto. Ah, bueno. Entonces pienso, es que te vi con hojas y dije, ve, Fernando ya va a empezar a... Entonces me parece muy potente estudiar eso y como transmitir esa ciencia en acción, ese arte en acción y no como a veces, como maestros a veces, como distanciamos la persona la oportunidad de que viva esa experiencia de una manera más encarnada. Yo siento que el arte tiene que ver mucho con ese poder también como de la encarnación, del sentir, del estremecerse y de poder que eso se vea manifiesto también y que también una de las cosas que a mí me molestan más un poco como de la espiritualidad y pasada la luna de miel, pues como que uno puede tener con la espiritualidad, es como todo centrado como en lo puro, en lo consciente, y se deja un poco también un rasgo del ser humano también que es muy importante y es como toda esa cosa que no podemos digerir y procesar y que necesitamos el otro para comprenderlo. No podemos solos con eso.
Y eso es lo que están viviendo muchos los países europeos, que están con una base material ya resuelta, pero con mucha neurosis, con muchas patologías de crisis identitarias de las personas. ¿Por qué? Porque por sus redes, porque no tienen esa conexión. Y yo siento que ese principio de la belleza es en el principio de la comunidad, volviendo otra vez a como empezamos con Abraham Maslow. Siento que hay algunas cosas que necesito, es el otro, no solo para que me escuche mi texto, ni para que, sino para que empecemos a construir algo nuevo, como algo alquímico, algo que a mí me deje pensando para 8 días después y me invite a seguir escribiendo y me sigue a llevar a experimentar mi alma de una manera más genuina, no como que pasa en las universidades, como a repetir lo que de pronto se sabe que es como lo que hay que decir, sino como entrar en un espacio más de experimentación. Creo que es como para mí el principio actual, como quisiera vivir más la belleza. No solamente como alguien que tiene su talento, que tiene su propia, sino que el talento también es algo que yo creo que todos tenemos un talento, pero yo creo que lo que no tenemos es tanto como esos contenedores para que ese talento se sostenga como un remolino así de creatividad y que sea también bueno para la salud mental. Porque a veces yo siento, por lo menos hoy yo estaba muy triste antes de arrancar, ahorita me siento un poco más contento, pues ya de estar con ustedes porque tristemente pues una amiga murió ahorita en México, una de las personas que entrevisté últimamente, y para mí fue como una sorpresa, pues así que me solté en llanto y en lágrimas, y eso fue muy doloroso porque pues es algo que nadie espera y que llega así de repente, y eso fue con lo que arranqué esta mañana. Entonces como que también agradezco como este espacio también de podernos también sentir también desde esta belleza terrible que es la muerte y que nos une a veces, y que pues mucha gratitud, y ojalá que toda su familia pueda estar como unida, y que todos los amigos podamos estar muy unidos también, porque esto de la muerte nos tiene que también conciliar también como grupo. Entonces, para mí eso fue como un despertar muy terrible, pero yo casi como que decido como no estar, pero decidí como también como que estar con ustedes, porque siento que también esto ayuda también como a que muchas de las cosas que pueden estar pasando por nuestro interior se puedan digerir, o me puedan ustedes como vernos. Pero para mí eso fue una cosa de mi edad, con la que trabajamos juntos, muy, 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 muy conmovedora, como incomprensible lo que decía James ahorita, como en un lado de lo siniestro, como que, ¿qué? Se fue a estudiar doctorado a México y ¿qué pasó? Entonces como que me llena y que yo pues fue una de las entrevistas últimas que hice con ella, entonces como que la llevo mucho en mi corazón porque me dejó mucho conocimiento, me presentó como a una pensadora tijuana que se llama Gloria Anzaldúa, que para ella era como la feminista más poderosa. Ahí me dejó tarea y la vamos a seguir honrando, y ojalá sigamos como construyendo esta amistad, porque eso es honrar también a los muertos, que nos cojan más, con mayor músculo emocional, y no para solos cada uno como aislado, padeciendo las tragedias de sus vidas cotidianas, sino por lo menos como teniendo un ritmo pues mucho más generoso de esa conversación. ¿Y sobre qué fue esa conversación, Andrés? La que tuvieron en la entrevista. De migración, feminismo y educación, con Diana Carolina Peláez, es una profesora de la Javeriana, amiga mía. Ella trabajó en el IESCO y pues, ella se va a hacer su doctorado sobre temas migratorios, a mirar los temas como de las familias en las fronteras, y un accidente termina con su vida como automovilístico, y no fue pucha. Oh, no, quedaron sin palabras. Sí, Nada, sí. no hay palabras, que digo yo, no hay, no hay, no hay. No hay. Lo único que hay es como la fuerza de la vida, no más. Y si se le agota la fuerza de la vida frente a eso, pues también se lo lleva igual, ¿cierto? Y se lo puede llevar. Pero mientras uno tenga esa fuerza, pues no sé, llora hasta que termina y sigue. Oye, yo no sé si ya acabamos porque ya son un par de horas, pero quiero señalar algo. Si a mí me preocupa la visión que sea tan sumamente apolínea, y yo no estoy de acuerdo, y usted me han oído ya en muchos momentos hablar de otras posibilidades, pero voy a entrar es al punto que señalaba Andrés, de esa espiritualidad que es pura, que es pristina, que es transparente. Eso es una postura dentro de la espiritualidad. A mí, por ejemplo, me encanta muchísimo
el camino de la mano izquierda del Tantra. Yo he respetado muchísimo el camino de la mano izquierda del Tantra porque me tranquilizó, porque es que yo no soy impuro ni transparente ni nada. Digo, pues con esta mierda que me muevo también es necesario reencontrarme ahí y también darle valor. Incluso si yo me muero, nosotros no sabemos qué pasa exactamente, tenemos hipótesis porque nos han contado algunos duros maestros que tienen datos de allá, pero yo me quedo más bien con Woody Allen que dice, yo no creo en la otra vida, pero llevo una muda de ropa por si acaso. Yo voy prevenido de alguna manera, pero voy abierto al enfrentamiento con eso. Y ese camino de la mano izquierda del tántrico, que él está diciendo, sí, podemos venir de la trascendencia y vamos para la trascendencia, pero estamos caminando, no en el valle de lágrimas ni nada así, es una cosa ahí muy fuerte. Este mundo que estamos experimentando es demasiado fuerte, pero ahí es donde tenemos que experimentar esa apertura, ahí es donde tenemos que experimentar esa intensidad, ahí es donde tenemos que hacer el despertarse, ahí mismo tenemos que hacer eso. No en el aislamiento, no en el área rural, como decía Thoreau, no sé necesariamente, sino en la metrópoli, en la misma circunstancia, en el lugar que estamos. Y ese camino me parece a mí sumamente interesante. En en unos maestros budistas que yo también creo que he recordado aquí, como Trungpa Rinpoche. Trungpa era gay, cuando llegó a Occidente se aficionó a eso, como no bebía nada, se aficionó al alcohol, iba donde las putas, y creo que murió de sida además, pero él fundó en Boulder fundó la Universidad de Naropa, y se escribió el libro sobre el materialismo espiritual, que es sumamente ilustrativo. Yo no sé si lo han leído, pero recomendadísimo sobre el materialismo espiritual. O sea, fíjense como las dos palabras que parecen dos antinomias. Y él vivió esa vida y él dijo al final, a mí ya no me importa eso, porque yo veo en el SIDA, veo en la puta, veo en el marica que yo me como. Ahí está Dios, o ahí está, obviamente en el budismo no habla de Dios porque ellos no son no teístas, sino ahí dice está el espacio ilimitado de la mente o la forma como lo estén experimentando. Entonces, y de alguna manera podría ser un nietzscheano activo, ¿no? Un nietzscheano muy activo en ese sentido. Entonces, tampoco ni siquiera en el mundo de la vida espiritual, sí, hay la tendencia a que esos son perfectos, maravillosos, es como Disneylandia. Y no, no lo es también la vida como la tenemos, ahí es donde debemos estar. Y cuando nosotros pasamos, hacemos este tránsito de Dios, o este tránsito de lo absoluto, o este tránsito de lo trascendente, o este tránsito de lo inmanente, póngale cualquier nombre, lo que sea, lo que ustedes experimenten. Este lugar es donde nosotros lo tenemos que resolver. Y es en ese acto vital que lo tenemos que resolver. Entonces tampoco ni siquiera en el mundo espiritual hay ese mundo apolíneo, ¿no? Eso no es verdad. Y fíjense que antes de llegar a una experiencia mucho más profunda o la experiencia de lo profundo, pasan por esa oscura noche del alma. Y al pasar por esa noche oscura del alma es que simplemente tienen que darle pagarle a esos cancerberos de, a esos cancerberos de la oscuridad. Hay que pagarles, hay que hacer el encuentro con ellos también. Entonces ahí es donde yo veo que tampoco ni siquiera, no hay un solo lugar privilegiado de la pureza. El que siga, por ejemplo, buscando eso está un camino equivocado, es enfrentarnos a la mezcla de todos. Y por eso cuando yo decía de la ciudad, yo amo la ciudad de las putas y la ciudad de los maricas y de los ladrones y la ciudad de los conjuntos cerrados y la ciudad de la gente inteligente. O sea, porque es que esa es la ciudad. Los otros son condominios que esos se pusieron de acuerdo y tienen que pagar carísimo por ese condominio para que sean parecidos y ojalá en la Florida. Y yo no iría a vivir jamás en la Florida, nunca, ni me ha interesado, ni quiero ir, ni quiero, esos símbolos, digamos, del capitalismo salvaje, eh, no es para mí algo que me atrae jamás, eso que sueña la clase media colombiana en ser gringo de la Florida, nunca, eso no me interesa para nada. Entonces prefiero este aquelarre latinoamericano, esta cultura híbrida, este carnaval insólito, nocturno, diurno. Esa es mi preferencia realmente y creo que a yo le he apostado
Y digamos, el espiritualismo de la mano izquierda me ha ayudado a mí, no solo él, los Nietzsche y muchas otras experiencias, mis amigos de la universidad, mis encuentros me ha ayudado a comprender que esto no es de un lado ni del otro, sino que está ahí, en la intensidad interna, interna, externa, no hay una afuera y una adentro, sino en toda esa dimensión que se comunica. Ahí es donde hay que lograr todo lo que, si tenemos una utopía, sería ahí mismo. Bueno, vamos cerrando por hoy. Si quieren, agradecemos mucho como los textos y la profundidad de los pensamientos que se compartieron hoy y bueno, estamos muy contentos para vernos en la próxima, esperando a Álvaro que se iba a conectar hoy y bueno, agradecemos la audiencia y la escucha de sus materiales.